Juanca, hoy tenemos una mesa de lujo, médicos que pueden abordar distintos temas. Hemos dicho que el doctor Gustavo Alcalá, como todos los miércoles, va a estar hablando de los diferentes temas de medicina, pero también está con nosotros Mario Martín, que es otorrinolaringólogo, y Sergio Montañez, que es médico gastroenterólogo. Los gastroenterólogos se han puesto de moda, al menos en la televisión. Después de lo que pasó con Débora Pérez Volpi, una persona joven, 50 años, sin problemas aparentes de salud, que va a hacerse una endoscopía. Yo confieso, me he hecho 2 o 3 veces endoscopía sin ningún tipo de problema, sin siquiera darme cuenta que me las hacían. Termina muriendo. Y esto ha creado que algunas personas hasta suspendan su turno de endoscopía, con lo que pueden tener consecuencias para su salud. Y a lo mejor ¿es riesgosa o no es riesgosa? No sé. Enseguida vamos a charlar esto con el doctor Montañez, pero antes, como siempre, el doctor Alcalá nos trae un tema médico interesante. Sí, ha habido una novedad por 3 motivos. Primero, porque la Comunidad de Madrid, desde el año pasado, y eso no ha tenido mucha publicidad, prohibió la publicidad del Reiki en los hospitales públicos. ¿El Reiki? El Reiki es una terapia alternativa, para llamarlo de alguna manera, que trabaja con la energía del cuerpo, la reorienta, la redistribuye y diagnostica y trata enfermedades. Y el inconveniente es que el arquetipo del pensamiento latinoamericano, mucha gente que no es profesional de la salud, se va a las Sierras Azules y baja inspirado, muy inspirado, y puede captar la energía y redistribuirla en distintos departamentos y dependencias de servicio de inmediato, y acaba de conseguirse una profesión que puede empezar a ejercer a partir de mañana. Es ahí donde la Comunidad de Madrid dice, en última instancia, que los que practiquen estas terapias, que pretenden diagnosticar y modificar el curso de una enfermedad, sean profesionales de la salud. Pero lo más interesante es que esto ha traído otra vez a la memoria una norteamericana que se llama Emily Rosa. Rosa el apellido, Tenemos Emily una el foto nombre. de la chiquita. Emily Rosa nació en 1987, pero lo que la hace famosa es que a la edad de 9 años, en una feria de ciencias de 4º grado de su escuela, hace un experimento muy interesante. Asesorada por su madre, que era enfermera, ella había visto un video del toque terapéutico. ¿Qué es exactamente eso? El que aparecía en el video decía que él podía detectar el campo energético humano con sus manos, lo podía modificar y eso ayudaba a curar enfermedades. Y esta chica de 9 años quedó muy impresionada. Había escuchado colegas de su madre que tenían esa capacidad también, enfermeras que podían sentir el campo energético humano. Entonces, para su feria de ciencias, propuso algo tan sencillo como una pantalla de madera con 2 huecos para que el que baja de las Sierras Azules pase las manos. Entonces diseña un experimento para verificar la utilidad del toque sanador. Y participan voluntariamente para esta feria de ciencias 15 personas que practicaban ese toque sanador. 15. Para demostrar esto parece que no hacía falta miles de personas. 15. Año 1996. Emily los visita en su casa o en su consultorio y ellos accedieron a adivinar. Algunos incluso antes revisaron las manos de Emily y eligieron la que tenía más energía, la energía más potente, y pidieron que fuese con esa mano con la que se hiciese el experimento. La mampara de madera no permitía que el terapeuta vea cuál de las manos de Emily se acercaba. Le habían dicho que no permitiera que el calor posibilitara que adivinaran. Y en el año 1997 agrandó la muestra. 7 de los que habían participado y algunos más llegaron a 21 practicantes del toque terapéutico.
En esta segunda oportunidad, del año 97, aceptaron ser filmados. Entonces no hay ningún margen para la duda. ¿Qué porcentaje de los sanadores adivinó en cuál de sus dos manos estaba puesta la energía de la mano de Emily? El 44%, que es lo mismo que tirar una moneda. Porque si a mí me decís cuál de tus dos manos está energizando la mía, y yo tengo 50% de posibilidades de acertar y 50% de posibilidades de errar. Le dieron 10 oportunidades a cada uno. 10 oportunidades. Se publicó en la prestigiosa revista de la Asociación Norteamericana de Medicina. Y Emily fue, con sus 9 años, una de los 4 autores. La madre, el padre que hizo la parte estadística y un médico que fue el que envió la publicación. Desde el año 1998 no se ha hecho ningún otro estudio para rebatir este. Ningún otro. Entonces, la Comunidad de Madrid nos llama un poco la atención porque hay universidades que usan terapias alternativas, hay médicos que la usan para mejorar la salud de sus pacientes, pero yo creo que llegó el momento en San Juan que nos preguntemos hasta cuándo vamos a seguir con los manos chantas y la medicina medieval, porque conspira contra la salud. En España también, un paciente con leucemia que estaba recibiendo quimioterapia y al mismo tiempo una terapia alternativa, le resultó mucho más cómoda la terapia alternativa, dejó la quimioterapia y se murió. Y el padre ahora está haciendo juicio. Entonces, todos estos que pueden diagnosticar y curar tienen que someterse al mismo método que se ha sometido históricamente en la medicina, porque el Reiki se inventó en el año 1922. Eso de milenario no tiene nada. Un japonés que se llamaba Mikao Usui bajó de un monte azul inspirado. Entonces, ¿qué le tenemos que pedir a las terapias alternativas? Que pasen por el sedazo de la prueba. Porque si Emily lo hizo con 21 personas, en San Juan lo podemos hacer mañana. Una cosa es terapia alternativa y otra cosa es terapia complementaria. Bueno, hay muchas veces que la gente complementa en casos difíciles con Reiki o con yoga, que también ha sido muy resistida inicialmente por la religión y por los médicos, y hoy creo que indiscutiblemente no es resistida ya, y se aprecia que es un buen método para conservar la salud al menos. La clave es cuando yo digo que voy a diagnosticar y voy a curar a alguien. Esa es otra cosa. Entonces es muy simpático que hay una persona que ayuda a la comunidad, es muy... me parece que estamos siendo muy permisivos. Está bien. No solo en el tema porque por ejemplo con el tema del coach, que ahora está de moda y que todos son coach. En poco más de 10 sesiones uno puede ser coach. Hay gente que realiza coaching que es coach, que es directamente elementos para alguien en su empresa, en su actividad, poder utilizarlo mejor. Y hay otros que hacen estudios psicológicos, es decir, hacen tratamientos psicológicos disfrazados de coach. Entonces les empiezan a aconsejar qué hacer con su vida, empiezan a sacar temas de la infancia, con la cuestión que no tienen ninguna herramienta que maneja el psicólogo para después volver a armar lo que han destruido o la puerta que han abierto. Y ese es un tema que también está preocupando porque hay mucha gente que dice que hace coach por 5 clases caídas. Creo yo que el caso este del español se parece mucho al de los que no se animan a denunciar lo que les ha pasado porque encima les queda la cara después. Entonces no hay pocos casos en donde por una terapia que parece cómoda y es imposición de manos, bendición, una mezcla mística con religiosa, se dejan de lado tratamientos. Vamos a otro caso que tiene que ver con todo esto. Cuando uno llega a una edad o tiene algún problemita, va a un gastroenterólogo, ¿no es así? Ahora bien, yo estaba viendo una publicidad que está pasándose ahora en los canales, en todos los canales, que me dice que viene un remedito mágico donde todos los problemas intestinales, ¿no?, desde el colon irritable, todo eso, tomando ese medicamento se soluciona. Y esto está autorizado por Salud Pública de la Nación, me imagino, porque si no, no se podría pasar este medicamento.
Y hay otros medicamentos también por el estilo que hacen publicidad. Supongamos, yo puedo comerme 28 huevos fritos esta noche, pero voy a tomar unas gotitas de patalgina y se acabó. Y si tengo dolores de cabeza, me voy a tomar una pastillita. Y el Nalical alivia 10 litros de alcohol. 10 litros de alcohol. Entonces, y esto lo saben los médicos, y se quedan calladitos, y los recetan incluso. ¿Es así o no es así? Bueno, haciendo autocrítica, las sociedades científicas tienen que tener un rol más activo. Pero no lo tienen, no bueno, lo quieren tener porque no quieren pelearse con los laboratorios. Entonces es más fácil pelearse con el que puede enseñar yoga que con el que hace el laboratorio, ¿o no? En realidad hay que encontrar la utilidad del remedio y la explicación tiene que ajustarse a la verdad. Si yo digo que un remedio previene el infarto, tiene que estar demostrado que lo previene. Y tengo que aclarar en qué tipo de personas. Y qué consecuencias puede tener en otras partes del cuerpo. Claro, entonces tenemos que llegar a un consumidor informado. Es que esto es así. Esa es la idea. Esa es la idea, ¿no? Claro, pero por ejemplo, seguramente ustedes han tenido la posibilidad de ir al primer mundo e ir a una farmacia. Sí. Y ver qué es lo que la gente puede comprar en la farmacia sin receta. Me alcanzan los dedos de la mano para contar lo que la gente puede comprar en la farmacia sin receta. En cambio acá, no sé si me alcanzan los dedos de la mano para contar los remedios que no podemos comprar sin receta. Ojo que en Estados Unidos es muy libre la cosa. Pero tiene razón él, la categoría de remedios libres claro, está perfectamente establecida. Claro. Yo, por ejemplo, un Sí, corticoide lo puedo comprar en Estados Unidos sin receta. Lo saco directamente de especie de como es Farmacity acá, que le venden al lado el sanguchito con la Coca-Cola y el remedio, y uno compra un ansiolítico sin receta. Un ansiolítico no creo. ¿Sí? Ay. Bueno, entonces se salen de la ley. Veía unos carteles grandes. Medicamentos para la psoriasis, medicamentos para... Hay muchísimos medicamentos y Estados Unidos es muy exigente. Sí. El remedio que es seguro y que con leer el prospecto uno lo puede usar, que hay muchos, Sí, sí. es de venta libre. El remedio que requiere cierto cuidado, que es para diagnósticos delicados, que puede tener efectos adversos o postergar un diagnóstico acertado, no son de venta libre. Acá la receta es por la obra social, más que todo. No, pero han Es decir, que mejorado. alguien va a la farmacia con Para una el descuento. receta Para el descuento. porque necesita la obra social. Si bueno, no, eso no se sí, molesta en eso la también. receta, va y lo compra. Sí, sí. Pero me parece que ha mejorado. Ha mejorado. Con el paso del tiempo, las farmacias exigen mejor receta y no venden si no hay receta. En San Juan, hace muchos años era peor y ahora es mejor. Pero el que tiene que tener claro el riesgo que está corriendo es el que compra. Sí, y por otro lado, no siempre es necesario que para cada... Hay medicamentos que se toman habitualmente. Si tiene que ir cada vez a pedirle a un médico que le haga la receta, hoy en día, hasta colocar una vacuna, si uno va, salvo los vacunatorios, uno tiene que ir, pedirle al médico que le dé una receta para comprar la vacuna, y después tiene que darle una receta para que le puedan colocar esa inyección. Si no, hay gente que coloca inyecciones y dice, no, si no está el médico autorizándolo, no. Y se transforma también en un gastadero de plata absolutamente innecesario. Sí, la enfermedad paradigmática es la hipertensión arterial. Sí. Si alguien está bien controlado con una medicación, el médico le dice que es la que va a tomar en los próximos 6 meses, no hacen falta 6 consultas no ni hace 6 falta. recetas. Yo estoy de acuerdo con Entonces eso ya se está implementando en San Juan también. Sí. Habrá que ver si la obra social que yo tengo, que dice que me ayuda. Pero hay obras sociales en San Juan que permiten que un tratamiento que está bien, funcionando perfectamente bien, se extienda 6 o 12 meses con una sola receta. Sí, Claro. sí, tienen un formulario que le llaman de tratamiento prolongado, entonces nosotros se lo completamos por tanto tiempo y directamente la Eso obra me social parece bien. se lo provee por todo ese tiempo. Y también, ojo que los descuentos son diferentes. En unos casos del 40, en otros del 70, depende Sí, de también- qué tipo también de tratamiento interviene. sea, ¿no? Sí. Un caso de hipertensión va a tener siempre hipertensión, me imagino, ¿no? Sí, hay pocos casos donde se puede curar y hay unos pocos casos donde yo puedo hacer cambios que me van a normalizar la presión. Ahora, yo por ahí me he puesto a leer los prospectos médicos y son de terror, ¿no? Porque hay una serie de contraindicaciones, ellos se cubren.
Justamente. Pero si hay que usted lee- perderles el miedo, es como tenerle miedo al manual del auto o al manual de una heladera de las modernas, Digamos, que son los medias prospectos complicadas. médicos está hecho más por Un abogado. abogados que quieren evitar juicios por alguna cuestión de malutilización que para información del usuario. Yo veo en Estados Unidos, me ha tocado a veces, por un problema, un accidente menor, cómo se cubren los médicos de los abogados, ¿no? Es realmente que hagan un diagnóstico. Si no hay 3 profesionales que coincidan, no hay diagnóstico, ¿no? Todavía acá en la Argentina tenemos una medicina que resuelve los temas, que el médico que hace el diagnóstico, que da el medicamento. En Estados Unidos ya no. Sin ir más lejos, la aspirina Sí, es muy nociva y es de venta libre y puede producir en ciertos casos hasta la muerte. sí. O sea, y es venta libre y uno lo toma para sentirse bien, Sí, sí, sí. lo toma acompañado de café y como si nada. Y la aspirina, uno lee los efectos colaterales y son 100 por lo menos, Sí, o los riesgos. bueno, en fin. Cambiamos de tema. Sí. ¿Por qué se murió la periodista Débora Pérez Volpi? Escuchamos, ¿te parece el abogado? Escuchemos al abogado. Vamos. Las causales de fallecimiento de Débora Denise Pérez Volpin están en relación directa a una perforación instrumental del esófago torácico con barotrauma que genera neumomediastino, neumotórax bilateral y neumoperitoneo. O sea, la muerte de Débora se produjo por una perforación instrumental del esófago. Débora no tenía ni una úlcera, no tenía ni una hepatitis importante, nada de lo que dijo la clínica, en on o en off, en cualquier publicación periodística es verdad. Acá está la verdad. De esto murió Débora, de una perforación instrumental en el esófago que le provocaron en la Trinidad mientras hacían el procedimiento. No se han detectado patologías preexistentes idóneas para producir o contribuir con la muerte. No hace falta que explique lo que quiere decir esto, siguen siendo mentiras los de la clínica. Las lesiones del estómago son la consecuencia del barotrauma intragástrico producto de las maniobras instrumentales endoscópicas, de las maniobras de reanimación cardiopulmonar o de su accionar en conjunto. Me está hablando de la responsabilidad de los 2 profesionales que intervinieron en el cuerpo de Débora. La congestión, el edema pulmonar y encefálico son la expresión final de la falla cardíaca. Entonces, esto que la clínica nos dijo, que Débora se murió porque tuvo un paro cardiorrespiratorio, bueno, ese paro respiratorio acá tenemos la consecuencia cuál fue. Es la expresión final de la falla cardíaca, tiene que ver con ese procedimiento instrumental que le provocó las lesiones a Débora. ¿Qué es lo que comentaba Juanca? Es que yo viendo las imágenes de Débora Pérez Volpin en un estado de salud muy bueno, y con lo que dice el abogado, yo no paso ni cerca por una endoscopía. Sin dar miedo. No, yo sí. No, yo he pasado. Por eso queremos hablar. Sí, yo la verdad que no conocía el informe del abogado. Primera vez que lo escucho. Sí, se ha salido por todos medios. Claro, Sí, que el informe que le han dado los que realizaron la autopsia. Todos los médicos, tanto los de parte como los oficiales, coincidieron en esto, que ha habido un error de la persona que Tiene que ver hizo la endoscopía. qué porcentaje de causalidad tiene el endoscopista con la lesión que produjo con el anestesista con los procesos de reanimación de la paciente. Le pedimos al doctor Montañez que nos explicara qué es lo que es una endoscopía y cómo se realiza para que tengamos la idea clara, porque por un caso no vamos a dejar de lado un procedimiento que salva muchas vidas, ¿no? Que puede anticipar problemas mucho más graves. ¿Seguro? Bueno, yo acá les he traído, esto es lo que es un endoscopio, ¿sí? Que es una caña totalmente flexible. Tenemos 2 tipos de endoscopios. Uno de los endoscopios son los videos, en el cual mostraba recién la foto ahí el abogado que se veía atrás, que es donde hay una torre, hay un procesador y una fuente de luz. El fundamento es más o menos lo mismo. El video es, yo veo a través de una pantalla lo que estoy reproduciendo en la imagen que entra por acá, por este extremo. En este caso, que es un fibro, tiene la misma utilidad, todo exactamente igual, pero yo veo a través de unas de luz que está en este extremo.
y yo puedo ver todo medianamente magnificado para ver cualquier tipo de lesiones en el tubo digestivo en el cual yo voy a estudiar. Ahí decía que fueron las maniobras producidas por el equipo, ¿sí? Sí. En realidad la verdad es que lo que dicen las estadísticas y los libros con los cuales nos formamos los que hacemos endoscopía, no es que sea improbable que haya una perforación, sino que la perforación se da, digamos, cuando uno es agresivo en un procedimiento, llámese polipectomía, permeabilización de tumores esofágicos, presencia de divertículos, ¿sí? Ahora bien, nosotros en la práctica, digamos, en el aprendizaje del procedimiento, que estamos al lado de un tutor y que tenemos que juntar cierta cantidad de estudios, el primer stop que tenemos es a nivel de la garganta, que es pasar de la garganta al esófago. Y en un paciente que está despierto, es un poquito dificultoso porque puede tener un poquito de arcadas y molestia y la sensación del vómito. En un paciente dormido es mucho mejor porque la verdad que esa resistencia no la tenemos. Y todo el tiempo se va viendo, ¿sí? En este caso, digamos que yo utilizo este equipo para estudios que hago muy escaso en distintas instituciones donde no tengo la torre, ¿no? Pues la torre la tengo en el consultorio. Puede ser un poquito más dificultoso en algunos casos, en manos que no hay experiencia, poder pasar ciertos lugares. Pero si no, todo se va viendo ahí. Y un esófago que está completamente sano, es muy difícil que uno pueda perforar lo que está viendo. O sea, yo les quería demostrar acá más o menos cómo funciona esto, ¿sí? Por el barotrauma. Nosotros tenemos dos botones acá, ¿sí? Un botón que solamente yo ni lo aprieto, solamente lo obturo, ¿sí? Al obturarlo, libera aire, ¿sí? Que esa es la insuflación que nosotros hacemos. Eso es necesario para distender el órgano, el esófago, ir viendo la luz, como en un juego electrónico, quien va viendo una cámara, llegar al estómago, insuflar, llenarlo de aire para poder ver bien a través de los pliegues, buscar algún tipo de lesión, ¿sí? Y una vez que el estómago... Pero la cantidad de aire es el aire. Muy pequeño. Muy pequeña. Yo justo ahora no he traído un guante, pero podría inflar un poco el guante, ¿sí? Pero esto es todo lo que se produce. Y este otro botón es para aspirar. O sea que cuando en el estómago yo he provocado una cierta distensión, teniendo en cuenta que hay un orificio que comunica el estómago con el duodeno, es el píloro. Muchas veces el aire transcurre, entonces me pierde capacidad de distensión el estómago. Bueno, pero si quedara un poco distendido, aparte yo distiendo hasta poder ver bien lo que quiero ver y qué estoy buscando. Luego con este otro botón empiezo a aspirar todo el aire, colapso el estómago y lo retiro, ¿sí? Lo otro que les he traído acá para ver... Esa manguera de por sí no puede producir ningún corte. No puede producir nada porque es... Salvo que se presionara... Pero en sí no tiene nada de punta. No tiene nada de punta, no. Nada. No tiene nada cruento. No puede dañar una mucosa a menos que uno sea, digamos, a menos que haya una lesión predisponente. Por lo menos eso es lo que dice las estadísticas y es lo que dice la literatura. ¿Me explico? O sea, hay procedimientos cruentos en la cual hacemos permeabilización de tumores y esta es la pinza de biopsia que utilizamos nosotros, ¿sí? Que también tiene un borde romo, ¿sí? A menos que yo la abra y puede haber una pequeña lancetita ahí. Pero nunca la pinza entra con el equipo, nunca entra, porque esto si entra abierto se rompe todo el equipo por dentro. O sea, el tamaño de la apertura en milímetros es mayor, ¿sí? Abierta, que el canalcito que tiene adentro del endoscopio. Claro. O sea que nunca se debería entrar con la pinza puesta. ¿Y eso se pone por ahí arriba? Claro. Con eso es para extirpar un pólipo, por ejemplo. Esto es para tomar biopsias. Claro. ¿Sí? En este canal que yo tengo acá, que es el canal de biopsia, deslizo, ¿sí? Esto por supuesto que lo realiza el asistente que uno tiene para endoscopía y sale por este extremo. Ahora, la única forma que yo tengo de deslizar la pinza y tomar biopsia es cuando estoy frente a una lesión que me resulta sospechosa o que quiero tomar muestra de estómago de rutina. Entonces recién ahí, cuando yo estoy fuera, siempre mirando, o sea, está el estómago distendido, está la luz, fíjense que esto tiene una luz, yo estoy viendo todo, recién ahí puedo abrir, tomar la biopsia, se cierra y se retira la muestra, ¿sí?
Este es el procedimiento estándar para hacer una endoscopía. ¿En San Juan ha habido algún caso, alguna muerte por hacer una endoscopía? Seguramente han habido muertes. Nosotros trabajamos los que hacemos terapéutica con pacientes que están con hemorragias digestivas y a veces la hemorragia les produjo un infarto porque disminuye la cantidad de glóbulos rojos y están los pacientes descompensados. Y hay pacientes que están con cirrosis y la enfermedad de base es muy agresiva o está muy avanzada, entonces probablemente en muy pocos casos se puede haber llegado a la muerte. Una persona, digamos, que no tiene una cuestión de gravedad, alguien que va a hacerse un estudio de rutina o casi de rutina. Es decir, yo este caso de Débora Volpin, la verdad que nunca lo leí, nunca lo escuché, nunca lo... Digamos, yo hice un posgrado en Chile donde estuve haciendo cirugía endoscópica y se podría haber comentado algo similar o se podría haber publicado. Pero de una verdad, persona sana nunca han tenido noticias. Yo la verdad que no. En el caso, yo puedo contar como paciente esto porque la colonoscopía generalmente la hacen junto con la endoscopía. Muchas veces sí. Se hace cuando uno despierta, ni siquiera siente un dolor pequeño de garganta, o sea que ha pasado por ahí ese cañito y uno no se da cuenta. No, es más, a mí me preguntan los pacientes que ¿dónde puede haber perforación? Y yo le digo que puede haber perforación más en el colon, porque en el colon hay divertículos, hay estrecheces, hay angulaciones, claro. Entonces uno extrae pólipos, que son, digamos, instrumentaciones un poquito más agresivas, puede haber perforación. Y yo las he visto y están descritas en la literatura acá en Japón, en Estados Unidos. Pero siempre el paciente tiene tiempo de salir del lugar de la endoscopía, llegar a un quirófano, ser asistido, digamos, se resuelve el problema y el paciente sale. Según lo que explicaba la teoría que tienen ellos, porque no lo pueden asegurar, porque no han estado ahí, es que decían que no habían podido introducir el nombre, no sé... El endoscopio, claro, el endoscopio, la caña. Con lo cual se habían ayudado con la otra parte que vendría a ser la que toma la muestra, y eso es lo que habría producido el nivel de esófago mucho antes de donde van a hacer el estudio, el daño. Pero eso era una lesión menor, digamos. El problema fue del anestesista, que insufló mucha mayor cantidad de aire que lo que tendría que haber hecho. No sé si el máximo que puede soportar un cuerpo son 3 kilos de presión o así, había hecho 5. Con lo cual eso había hecho colapsar todo el cuerpo. Sí, yo esa información no eso la es tengo. Por eso es lo que dijo el abogado, su explicación. Nosotros lo que queríamos extremo, acá, es que esta es la función nuestra de este programa al menos, es que quien tiene que hacerse una endoscopía sepa que es algo de rutina, que no es rutina que haya una muerte. Claro. Es un caso excepcional y por eso es la noticia en todos lados. Pero quien tiene que hacerse una endoscopía, que no duden en hacérsela. Hay un detalle que yo no pasaría por alto. Pérez Volpin no venía de la calle. Estaba internada desde hacía 24 horas por un dolor que no ha quedado muy claro cuál era el origen. Sí, pero lo que sí llama la atención, que esto lo dijo el abogado, es lo que dice la Santísima Trinidad, que es la institución. Dijo, ha muerto de un paro cardiorrespiratorio. Ya, todos nos morimos de eso. El 100% muere de paro cardiorrespiratorio. Eso y no decir nada es lo mismo, porque se ha muerto por otra cosa, pero se produce el paro antes de morir. Entonces, que diga que nos tomen por tontos a 40 millones de argentinos, ahí es cuando cambia la situación. Sí, no voy a defender lo indefendible. Quiero decir que el riesgo de un procedimiento, el que sea que me voy a hacer, está relacionado con el riesgo que estoy corriendo. Claro. Entonces, si yo no internan sanos en ningún lado. A lo mejor que ella fuera periodista y representante, era diputada, creo. Sí, era concejal. Sí. Es diputada de Buenos Aires. Influye también en la forma en que tratan. Vamos a decir que no tratan igual en este país a los diputados o a los gobernantes que a los que no lo son. Pero para que me internen y me mantengan internado 24 horas, debo tener o algo o la sospecha. Entonces, hablemos de cualquier procedimiento.
La sensación que por ahí uno tiene es que si no hago nada, no me arriesgo. Y si me hago el estudio, me arriesgo. Eso depende de qué enfermedad tengo. Claro. Porque si tengo una enfermedad en donde el que pasen 5 días, 2 meses o 1 año hace que esa enfermedad se vuelva incurable, estoy corriendo un riesgo. Sí. Entonces nosotros tenemos un pensamiento mágico. Si no hago nada y hago la del avestruz, la enfermedad se va a ir sola. Es cuestión de ponerle onda. Bueno, en algunos casos la onda no tiene tiempo y me muero de inacción. Sí, milagros no hay, Néstor. Yo no he visto. Bueno, vamos a ir un corte, enseguida vamos a charlar con el doctor Mario Martín sobre algo que parece también tan sencillo como una endoscopía, que es la operación de amígdala. Yo confieso, mis hijos, los mayores, se operaron los 3 el mismo día. Pero eran tiempos en que apenas empezaban a tener problemas de amígdala, se operaban. Yo quiero saber qué es lo que dicen hoy los otorrinos. Bueno, habíamos invitado al doctor Mario Martín para que nos diga, hablar un tema que parece también sencillo, amígdala. ¿Cuánto hay que operarla? ¿Cuándo no? Bueno, las amígdalas, vamos a hablar un poquito de qué son las amígdalas, ¿no? Las amígdalas son 2 órganos que están en la boca, en la parte final entre la boca y la garganta, y forman parte del sistema inmunológico primario, o sea que cuando nosotros tenemos algún germen que nos está queriendo producir algún proceso infeccioso en esta zona, reaccionan frente a eso para tratar de detener ese proceso infeccioso ahí, ¿no? Entonces tienen su función. El problema es cuando los procesos infecciosos en esa zona se vuelven muy repetitivos, entonces las amígdalas empiezan a cambiar esta función de defensa que tienen y se llenan de gérmenes interiormente, ¿no? Entonces ya se transforman en un problema, porque se terminan transformando como en un absceso. En el causante de... Claro, entonces ellas mismas empiezan a ser las causantes de las infecciones, de las enfermedades. Y ese es el caso en el que las amígdalas ya dejan de tener una función y las tenemos que extirpar. Para eso nos manejamos con criterios, ¿no? Incluso según también la edad del paciente. Siempre hablando de amígdalas que están enfermas y que ningún otorrino le va a ir a operar una amígdala sana, sobre todo a un niño, ¿no? Las principales indicaciones de sacar esas amígdalas son por estos procesos infecciosos a repetición. Por eso nos pasa muchas veces que por ahí vienen las mamás medio como a exigirnos que operemos a su hijo de las amígdalas, y uno les hace unas pruebas, unos análisis, cultivos, y le decimos, no, mire señora, no es necesario operarlo. Pero bueno, o sea, hay criterios, y con eso es con lo que nos manejamos en medicina. Los criterios para extirpar las amígdalas son las infecciones con pus, esas que forman las placas blancas en las amígdalas a repetición. ¿Qué es a repetición? Y que un niño empiece a tener anginas y reciba los antibióticos que utilizamos habitualmente y que habitualmente son efectivos para combatir esas anginas, y el niño tenga una angina cada 15 días y deja de tomar antibióticos y vuelve a tener una angina. Eso nos está diciendo lo que les decía recién, de que los gérmenes están dentro de la amígdala, y hasta que no eliminemos eso no le vamos a dar un beneficio a ese niño, ¿no? Como criterio general, si una amígdala hace infecciones con pus a repetición, son entre 3 y 6 en el año. O sea, si hace una angina con placas en el año, eso está dentro de lo normal. Si hace 2 también. Si ya hace más de 3, ya empezamos a mantenerlo, claro, en control y ver la posibilidad de si es necesario o no. Hoy en día tenemos otras terapias que hacemos y que en muchos casos son efectivas, que es tratar de estimular defensas con vacunas, con múltiples vacunas. Y en el caso también de que tenemos anginas a repetición y que no responden a los medicamentos habituales, también podemos hacer investigación inmunológica
ver si ese paciente tiene sus defensas, sus inmunoglobulinas y toda una batería de estudios que hacemos para investigar esto. Porque siempre, es decir, se pregunta por las adenoides junto con las amígdalas, y en algunos casos la operación es de las dos. Claro, generalmente, bueno, los adenoides están detrás de la nariz, y los problemas que producen también básicamente pueden ser por dos causas: porque produzcan infecciones, sobre todo eso se da más en los niños pequeños, y esas infecciones de los adenoides terminan generando otitis, porque hay un conductito que comunica la nariz, la parte de atrás de la nariz, con el oído. Entonces, si el adenoide que está en esa zona tiene gérmenes, tiene infección, envía gérmenes al oído y el niño tiene otitis a repetición. Entonces, en ese caso también la indicación de sacar los adenoides puede ser o por el problema propio del adenoides o porque le genere infecciones a repetición en el oído como consecuencia de esto. Y también en el caso de las amígdalas y de los adenoides, la otra indicación es que por su tamaño, porque sean muy grandes, no dejen que, sobre todo en el caso del niño, respire bien o trague bien, claro, y te empieza a tener deformaciones, digamos, o falta de desarrollo de lo que se llama el tercio medio de la cara. Y son esos niños que andan con la boquita abierta. Sí, sí. Precisamente ojeroso. Sobre este tema hay una pregunta que recién me hacen: si dormir con la boca abierta es un problema que se debe tratar o no, o es normal. Es muy importante poder respirar por la nariz, porque la nariz tiene muchas funciones. Las principales: entibiar o enfriar el aire según la temperatura ambiente, humedecerlo, quitarlo de todas las sustancias, los microorganismos, todo lo que viene en suspensión. ¿Vieron cuando entra el sol por la ventana que uno mira y dice, oh, mira, todo eso que hay ahí es del sol? No, es del aire. Y no está solamente ahí donde entra el sol, sino que está en toda la habitación y más si hay polución o si ha habido viento. Bueno, todo eso por las cargas magnéticas y por la atracción que produce la humedad nasal y el moco nasal. Si uno respira por la nariz, se pega en el moco. Y después ese moco lo terminamos tragando. Y llega al estómago y yo me puedo tragar un ácaro, un bichito, que el ácido del estómago lo destruye. Entonces, esas son las funciones principales de la nariz: filtrar, humedecer, entibiar, atemperar el aire para que llegue a los pulmones en las perfectas condiciones. Muy importante respirar por la nariz. Si respiro con la boca abierta mientras duermo, ¿va directamente a los pulmones? Claro, y le quita humedad a la boca, a la garganta. El otro día me despierto con dolor de garganta, con la garganta seca. Aparte que seguramente ronca, molesto al que está al lado. Cuestión de salud matrimonial. Después termino con dolor en la costilla por el codazo. Los codazos. Hay veces que son zapatazos ya. Bueno.